Salmo capítulo 51, versículo 7. Lo tenemos, hermanos. Lo leemos para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Ahora que se escuchen sus voces. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, por esta oportunidad gloriosa de estar delante de tu presencia para darte, Señor, honor y gloria a ti. Queremos, Señor, pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, para poder, Señor, discernir tu palabra, porque ella es vida. Y tú dices que en ella tenemos, oh Señor, el recordatorio de todo lo que tú nos has enseñado. Queremos, Señor, acercarnos más a ti con un corazón sincero, con un corazón, oh Dios, piadoso, amoroso y temeroso de ti. Bendice a mis hermanos que en este día se han hecho presentes y a los que oirán esta palabra también, que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cuántos en esta hora al venir a la congregación, hermanos, pues nos cayó la tormenta? Veníamos mojados, ¿verdad? Pero los felicito, hermanos, por el esfuerzo de estar en la casa de Dios a pesar de los obstáculos físicos. ¿Cómo están tus vestiduras delante de Dios? Cuando hablamos de las vestiduras, recuerde incluso el primer coro que cantábamos, dice, me gozaré y me alegraré porque han llegado las bodas del Cordero. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, ahí por el versículo 7, ahí sí dice, gocémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas. Y dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino porque el lino fino representa las acciones justas, las acciones de los santos. Ahora, cuando hablamos de cómo están nuestras vestiduras, hablamos de cómo estamos en cuanto a santidad. Anoche se hablaba de santidad y pureza delante de Dios. Hermanos, pocas personas, aparte del rey David, pocas personas, hermanos, han expresado la agonía del pecado y la culpa del pecado de una manera tan real, de una manera tan, hermanos, tan elocuente como el rey David, avergonzado y arrepentido. Los salmos en su mayoría son exaltación a Dios, pero en este capítulo se habla de una plegaria, de un arrepentimiento que el rey David expone delante de Dios, avergonzado no delante del hombre, sino delante de Dios. Porque la Biblia dice que delante de él todo está al descubierto y no hay nada oculto ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y por eso cuando preguntamos cómo están nuestras vestiduras, debemos de examinar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras conductas, porque en el libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, o sea, sin una pureza. La iglesia es y debe de ser santa, es y debe de ser pura, es y debe de ser única y exclusivamente apartada para Dios y para nadie más. Para nadie más, para el mundo no se puede. Por esto dicen Colosenses, leamos lo que dice Colosenses capítulo 3. Aquí hay muchas citas bíblicas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual para alinearnos a la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si hemos nacido de nuevo, si hemos pasado de muerte a vida, si usted es hijo de Dios. Ayúdenle ahí, mi hermano, ¿verdad? Encontrar las citas bíblicas. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. Estamos vivos para Cristo, hermanos. Estamos vivos para Él. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Pero aquí dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Notemos aquí el énfasis que podemos ver y dar y que la palabra nos da, si pues, es decir, si realmente, si usted en verdad ha nacido de nuevo y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, debemos de buscar las cosas de arriba. Es decir, nuestra mirada ya no está en las cosas materiales, refiriéndose a la vida de pecado, refiriéndose a lo que Pablo llama la vieja manera de vivir, donde muchos estaban enviciados en pecados, enviciados en deleites, enviciados en todo lo que a Dios no le agrada.
Pero Pablo nos dice, si han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba, hermano? No significa que en la vida material vamos a andar caminando así todo el tiempo, yendo para arriba. Significa que nuestra mirada ya no está, hermanos, en las cosas temporales de esta tierra que van a perecer. Nuestra vida, nuestra fe y confianza no está en lo que nosotros podamos tener en esta tierra. Una buena casa, un buen trabajo, una buena posición social, sino en aquel que nos tomó por hijos. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Y porque cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, no importa lo que hay a este lado, no importa lo que venga a este lado, no importa lo que ya pasó, no importa hacia dónde vamos, hacia el blanco perfecto. Porque miren, el camino espiritual, y yo se lo decía a mi hermana Tona, en la vida espiritual van a venir, hermanos, muchas pruebas a nuestras vidas que nos van a querer jalar hacia los lados, que nos van a querer desviarnos del camino de la vida eterna, que nos van a querer, hermanos, ensuciar nuestras vestiduras. Hace unos días, hermanos, hace unas semanas ustedes se dieron cuenta que yo anduve enfermo, ¿verdad? Muchas semanas me duró esa enfermedad, no sé por qué, pero andaba enfermo desde los días que hicimos la vigilia. Entonces, en estos días, pues yo venía a la iglesia y venía con mi chumpa. Y una de las cosas que yo tengo, hermanos, y que a lo mejor quizás mucho, ¿verdad? Es que yo cuando me visto para venir a la iglesia, hermano, pues siempre yo ando, digo yo, bien vestido, ¿verdad? Me pongo mi camisa, me pongo mi pantalón, y no es una canción, hermanos, y me vine para el culto, con mi chumpa. Cuando llego a la casa, llegué al cuarto de mi hermana Noemí, y ahí estaba mi sobrina, la más pecadora. ¿Y sabe qué fue lo primero que me dijeron? Tío, ese outfit no le da para nada, ¿no? ¿Cómo le dije yo? Es decir, esta camisa, ese color de camisa, con ese pantalón y esa chumpa no le da, me dijo. Cosas de ella, ¿verdad? Pero mire, en nuestra vida espiritual, ¿cómo está nuestra vestidura delante de Dios? ¿Es recibida nuestra vestidura con agrado delante de Dios? Sabe que cuando nos acercamos ante una persona pública que es reconocida, uno trata de verse bien, de vestirse bien. Como a veces me hace mención el hermano David, ¿verdad? Cuando le fui a dar la mano al presidente, ¿verdad? Uno dice, ya no me voy a lavar la mano. Pero cuando nos presentamos delante de un hombre y nos presentamos físicamente bien arreglados, cuanto más delante de la presencia de Dios. Miren lo que dice esta cita bíblica. A Jehová está en su santo templo. Ahora, el santo templo no solamente es esta casa de oración, somos usted y somos yo, y soy yo también, ¿verdad? Soy yo también el templo de Dios. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios? Por eso el tema es muy sencillo. ¿Cómo están tus vestiduras? Seguimos leyendo en Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe por qué es importante tener nuestras vestiduras impecables, sin tacha, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga? Hermano, ¿sabe por qué? Porque, mire, te lo voy a decir, no voy a perder de vista esta cita de Colosenses. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Es fácil de encontrar las últimas páginas de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Cuando habla de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, edificada y creada, fundada por nuestro Señor, miren lo que dice Apocalipsis 21, 27. ¿Qué dice, hermano? Apocalipsis 21, 27. ¿Cómo? No entrará. ¿Entendemos esta palabra? No entrará ninguna cosa inmunda. Ahora, ¿inmundo qué significa? Sucio, manchado, contaminado, hermanos, que no está perfecto, que tiene defectos. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una vestidura blanca? Siendo lavados con la sangre de Cristo. Es como ese canto lo dice, eres limpio en la sangre. Eres limpio en la sangre, eficaz en la sangre de Cristo Jesús. Cada día, al acercarnos delante de Dios en nuestra vida de oración,
Usted y yo debemos de acercarnos con un corazón arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De toda culpa, de toda falta que hayamos cometido. ¿Alguien en este día se ha enojado con su prójimo, hermano? ¿Alguien este día ha respondido equivocadamente? ¿Alguien ha hecho algo que sabe que no es correcto delante de Dios? Usted dice, pero ya me va a pasar. Sí, va a pasar, pero la mancha le va a quedar. Como decía la cita que leían ayer, como dicen, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. No dejen que el tiempo pase. La gente dice, el tiempo lo va a arreglar. No, mientras no confesemos nuestro pecado a Dios, ahí va a estar la mancha de pecado. Es decir, por eso dice, no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira. Oiga, ¿quiénes van a entrar? Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tiene usted su nombre ahí, hermanos? En el libro de la vida. Jesucristo dijo, no se alegren, dijo allá en San Lucas 19:10. No se alegren de que los demonios se sujeten. Gócense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Esa debe de ser nuestra meta. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Volviendo a Colosenses, que estamos leyendo capítulo 3, hermanos, dice el versículo 5, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y cuando hablamos de hacer morir lo terrenal, ¿sabe cómo lo vamos a hacer? Solamente con la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando la vida de Dios entra en nosotros, muere todo lo contrario a la voluntad de Dios. Debe de morir, hermanos, todo lo que a Dios no le agrada. Por eso santo significa absolutamente apartado del mal. Absolutamente apartado del mal. Eso es lo que Dios nos da y nos demanda a nosotros. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10, verso 18, un joven rico se le acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino, para entrar en la vida eterna? Mire que parecían las palabras excelentes de aquel joven, Maestro bueno, porque realmente Jesús es bueno. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno hay bueno, el Padre. Porque bueno significa moralmente puro y sin culpa y sin mancha. Bueno, moralmente puro, sin culpa y sin mancha. Entonces, solamente Dios es bueno. Por eso cantamos, Dios es bueno, Dios ha sido bueno. Cuando hablamos acerca de que Dios es bueno, también recordemos la otra característica de Dios. Cuando hablamos del carácter y de los atributos de Dios, sabemos que Dios es amor, eso a todos les gusta. Pero también Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, y dice la Biblia que no va a dar en ninguna manera por inocente al culpable. Éxodo capítulo 33 y 34. Dios no va a dar por inocente al culpable. Yo le explicaba a mi hermana Tona hace algunos días y hablando con ella, yo le decía, mire, cuando usted como padre, como madre, o usted que ya es abuelo o abuela, o tal vez bisabuelo, no sé, ¿verdad? Cuando un padre vive sin Dios, obviamente vive en pecado, vive sin Dios. Sus vestiduras obviamente están sucias del pecado. Si usted como padre o como madre no se aparta del pecado, de la condenación eterna y muere en pecado, si su hijo, su descendencia no se ha arrepentido, el pecado, esa maldición del pecado sigue. Porque dice allí en Éxodo 34, yo Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación sobre los que me aborrecen. ¿A qué se refiere? A que usted como padre es el responsable de que sus hijos conozcan y teman a Dios. Ahora, si sus hijos no quieren amar, temer, servir a Dios y apartarse del mal, usted ya libró, por decir así como el profeta dijo, la sangre de sobre usted. Ha hablado la palabra de Dios. Hermano Jorge Reyes, hermana Cruz, a sus hijos les deben de hablar la palabra de Dios correctamente, con santidad. Y Dios debe de llamar a esta persona al arrepentimiento. Así cada uno de ustedes como padre. Ahora, la Biblia dice aquí, ¿por qué me llama bueno? ¿Por qué me llama bueno? Muchas veces las personas piensan que se van a ir al cielo porque son buenos, pero nadie es bueno si no está el Espíritu de Dios en su vida. Porque si fuera por nuestra justicia, en vano sería el sacrificio de Cristo. Si fuera por nuestras buenas obras que vamos a entrar al reino de Dios, en vano murió Cristo.
Pero por eso la Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿por qué es importante tener nuestras vestiduras limpias? Ya lo leímos en Apocalipsis, porque no entrará en la presencia de Dios cosa inmunda. Pecado no va a entrar, carne y sangre no va a heredar el reino de Dios. Les contaba hace algunas semanas que fuimos a la vigilia de la Nancera, ¿verdad? Fuimos a la vigilia de la Nancera, y esa vez que fuimos a la vigilia, hermanos, nos fuimos todos en el microbús, ¿verdad? Que alquilamos. No llevé yo el carro, mano David tampoco llevó el carro, mano Samuel tampoco llevó su moto, todos en microbús nos fuimos a la vigilia en la Nancera. Bueno, cuando terminó la vigilia, pues regresamos, ¿verdad? Regresamos como a las 2 de la mañana, creo. Yo me fui a trabajar, los demás se vinieron a descansar. Pero mi sobrina Catherine, que creo que en estos días, no sé si todavía lo hará, se le había agarrado como una maña de andar trasnochando no sé dónde. Regresó a la casa cuando nosotros ya no estábamos. Y entró a la casa y vio mi carro parqueado, el carro de hermano David, vio la moto de hermano Samuel, pero vio que el cuarto de mi mamá estaba vacío, el cuarto de hermano David estaba vacío, el cuarto de Samuel estaba vacío, donde la hermana Noemí no estaba ni ella ni los niños. Y fue lo primero que dijo, me quedé. Y comenzó a cantar, se oye un grito, un amén. Y comenzó a batirse toda aquella noche. Por la mañana que yo llegué de trabajar, todos estaban dormidos, yo entré y ella estaba en el lavadero y me dijo, tío, me dijo, pero bien alegre, tío, anoche me asusté porque pensé que me había quedado. No había nadie, todos andábamos en la vigilia. Cuando el Señor venga no va a haber tiempo de que usted diga, hoy sí me voy a limpiar. O está limpio y se va, o está sucio y se queda. Ahí la importancia de la santificación. Y esto es una santificación progresiva. Cada día tenemos que quitarnos todo lo que nos hace daño a nuestra vida espiritual. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, hermanos, hay que estarle diciendo como a los niños recién nacidos, no haga esto porque te va a quemar con el fuego, no hagas esto porque te puedes herir con el cuchillo, etcétera. A los hermanos y hermanas que recién han nacido en la fe, hay que enseñarles por qué cosas no se hacen, porque a Dios no le agradan, porque esto es pecado, porque no honra a Dios. Pero a medida que usted crece espiritualmente y se desarrolla en el conocimiento de la palabra de Dios, usted solamente y con el Espíritu de Dios, usted dice, bueno, esto me edifica espiritualmente o me va a destruir. Esto me va a acercar más a la gloria y a la presencia de Dios o me va a alejar. Eso es una santificación progresiva. Al inicio hay que estarle diciendo, pero a medida que usted va creciendo, usted sabe por el Espíritu que a Dios le agrada y que a Dios no le agrada. Hermanos, entonces tengamos cuidado de no manchar nuestras vestiduras. En el Evangelio según San Juan, leamos capítulo 15. San Juan, capítulo 15. El Evangelio según San Juan. Estoy hablando de cómo están nuestras vestiduras. San Juan, capítulo 15, versículo 3. Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se encontró, hermano? San Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe por qué esta palabra nos limpia? Porque Jesucristo lo dice y te lo he repetido constantemente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesús dijo que las palabras que Él nos había dado son verdad, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hemos sido limpiados por su palabra, hemos sido limpiados por su sangre. Y cada día somos limpiados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. San Juan 17, 17. Jesucristo oró diciendo, santifícalos en tu verdad. Y recuerde que significa santo, absolutamente apartado del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe por qué muchas veces el enemigo a los creyentes trata de que no lean la Biblia? Obviamente a los que pueden leer, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque sabe el poder que la palabra de Dios tiene. Desde que llega a nuestro intelecto, pero llega a nuestro corazón y comienza a vivificarnos. Y comienza la palabra de Dios a hacernos ver nuestros errores,
Eso no le agrada al maligno. Por eso te lo he repetido también la parábola del sembrador. Viene el enemigo y trata de robar la palabra que cayó ahí en la mente y el corazón de hermano Moisés, ahí en la mente y el corazón de hermano David, ahí en la mente de hermana Tona, de hermana Rosita. El enemigo va a tratar de robar la semilla para que no lleve fruto. Es por eso que a muchos se les olvidan los mensajes y obviamente también los textos bíblicos. El enemigo le roba la palabra de Dios. No deje que el enemigo le robe la palabra de Dios, hermano. Cuando nos dan un regalo, hablemos de comida, nos dan una pizza. Hace algunos años, todavía no había nacido el hermano Moisés, el hermano David me llevaba a pasear. Y me llevó un día a pasear ahí a un parque que se llama Pizza Hut, hermanos. Y me dijo, pedí lo que querrás. Quería Alberto del Edén. Una pizza gigante solo para mí, hermano. Aprovechar la oportunidad. Una pizza gigante solo para mí. Se la pedí. Me la dio. No me la alcancé a comer. ¿Qué pasó? Hermano, si usted agarrara la palabra como algo que usted ama, usted no desaprovecharía la oportunidad de leer la palabra de Dios. Si usted dice ahí en Proverbios, atesóralo, átalas a tu cuello, ámala y ella te amará. Guárdala y ella te guardará. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, no deje que se vaya. No solamente diga qué buen mensaje, qué buena palabra, sino que diga, esta palabra es mía, atesórela, guárdela, para que en el momento del día malo que le llegue la palabra sea la que lo va a sostener a usted. ¿Qué ensucia nuestra vestidura, hermanos? El pecado, el odio, el rencor, la falta de perdón, la falta de amor, todo. Por eso Pablo dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? Bueno, es cuando la palabra de Dios viene a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y nos hace ver nuestro error, pero nosotros decimos, no, otro día lo voy a hacer. Seguimos viviendo en nuestra vana manera de vivir. Seguimos viviendo, hermanos, en lo que esta carne quiere. Hermanos amados, hoy hablábamos con los pastores, ¿verdad? Algo que con la congregación hemos hablado muchas veces. ¿Cuánta frialdad ha entrado a muchas iglesias? Que se dice vigilia, pero no aguantamos a la medianoche, ¿verdad? Que decimos ayuno, pero a las 12 ya queremos ver qué ha cocinado el vecino, porque aquí llega el olor. ¿Por qué? Porque le hemos dado más cabida a la parte material, a nuestra carne, que al sometimiento a Dios. Pero la Biblia nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Vámonos al Salmo 38, 18. Salmo capítulo 38, verso 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 38, 18. La palabra es simple y es profunda. Debemos confesar nuestras maldades cada día delante de Dios. Cada día delante de Dios. Porque la Biblia dice en Deuteronomio que si nosotros no confesamos nuestros pecados nos alcanzarán y traerán no solamente su repercusión, sino aún mucho más de lo que, hermanos, nosotros hayamos hecho. Por eso cada día debemos de confesar nuestras maldades delante de Dios. Cada día. Dice, y me contristaré por mi pecado. Contristarse la respuesta a un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, mire lo que dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Eclesiastés 9, 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando hablamos del ungüento es la representación o símbolo del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Léalo ahí, Eclesiastés 9, 8. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. En todo tiempo sean blancos tus vestiduras o tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entendamos esto. Cuando habla de que sean blancos nuestras vestiduras, habla de santidad, de pureza, apartarnos para Dios. Pero habla también del ungüento sobre nuestra cabeza, del perfume, del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Como se menciona en Mateo 25 de las 10 vírgenes. 5 de las cuales estaban completamente llenas del aceite, de la presencia de Dios, pero 5 no estaban listas, apercibidas. Y cuando vino la hora de entrar al reino, de abrirse las puertas para las bodas,
solo 5 tenían aceite, es decir, solamente 5 habían cuidado su vida espiritual. 5 habían mantenido, hermanos, el aceite en su vida. Ahora mire, el aceite, hermanos, que representa el Espíritu Santo, hermanos, es muy importante. Le voy a poner un ejemplo nada más, una aplicación del aceite, específicamente del aceite de enebro. No sé si alguien lo conoce. Dicen que ese aceite de enebro cuesta sacarlo, ¿verdad? Se saca de las raíces del enebro, me parece. Se colocan todas las raíces, un puñado de raíces, hermanos, se cubren con barro, luego encima se echan hojas y están aproximadamente un día, más de un día, ardiendo en llamas. Y aquellas raíces de enebro comienzan a destilar el aceite. Por un huequito sale el aceite, ¿verdad? Pero ese aceite específicamente se utiliza, hermanos, ¿sabe para qué se utiliza en el campo? Dicen que se utiliza para echarle así alrededor a los corrales, a donde están los rebaños, para que las serpientes no se acerquen. ¿Qué hace el aceite de enebro para ahuyentarlas? No lo sé, pero para eso lo utilizan, para ahuyentar a las serpientes y cualquier animal que se pueda acercar. Ahora, cuando el aceite de Dios lo representamos en la vida espiritual, imagínense esta aplicación, el aceite que es el Espíritu Santo ahuyenta la presencia de la serpiente, o sea, de Satanás, ahuyenta la presencia del maligno, porque el enemigo no va a entrar donde está el Espíritu Santo, porque el enemigo no puede entrar si la presencia de Dios está en usted. Por eso cada día debemos de cuidar nuestras vestiduras. En Sofonías 3:9 habla de la pureza de labios. Más adelante el profeta habla de una ofrenda de labios delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero leamos 3 citas bíblicas más para concluir. El profeta Zacarías, capítulo 1. Recuerde aprenderse los libros de la Biblia. Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues Zacarías está casi al final del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Dios? Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Cuando vemos esto nos damos cuenta y decimos, pero ¿de qué nos vamos a volver? Lo mismo decía Israel en Sofonías, ¿de qué nos vamos a volver? Porque el Señor dijo en Sofonías 3, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos, pero vosotros me habéis robado, y comienza el Señor a castigarlos. Aquí dice, volveos a mí. En Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y en Apocalipsis que hemos leído, o que hemos cantado, perdón, Apocalipsis 19, 7 y 8, y con esta cita concluimos. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Apocalipsis 19, 7. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora la pregunta es sencilla y es clara. ¿Cómo está nuestra vestidura? Porque cuando nosotros nos examinamos y dejamos que el Espíritu Santo nos examine, vamos a encontrar muchas veces, o quizás siempre, manchas en nuestras vidas. Y es por eso que debemos de venir a Él y decirle, Señor, lávame, límpiame, purifícame, para que el día que Él venga nos vayamos con Él. Porque una pequeña mancha se quedó, hermano. Usted puede decir, ¿verdad? Pero fue una mentirita blanca. No importa, es una mancha en su vestidura. Y por eso la Biblia dice aquí claramente, hermanos, que el lino fino es las acciones justas de los santos. Hemos visto a través de la palabra la importancia de limpiar nuestras vestiduras delante de Dios. ¿Cómo estamos entonces delante de Dios? La palabra ya la hemos oído. Usted y yo conocemos cómo estamos delante de Dios. Y si el Señor en este momento nos examinara, y como decía la cita inicial, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Te damos gracias, Padre amado, en esta tarde tan especial que nos das de estar delante de tu presencia, para escudriñar tu palabra, para bendecirte,
para darte a ti, Señor, todo el honor, para darte a ti, Señor, toda la gloria. Queremos luego de haber escuchado tu palabra, que tú nos escudriñes en lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra, Señor, penetre a lo profundo de nuestro